Vamos con las noticias de las 7, con la ayuda hoy de doña Carmen. Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos las noticias a esta hora de la mañana actualizando la información que tenemos sobre la Dana y sus devastadoras consecuencias. Ahora el Gobierno cifra en 214 los muertos en Valencia, todos con la autopsia practicada. Aún quedan 8 cadáveres sin identificar, para lo cual las autoridades están recogiendo muestras de familiares para cotejar el ADN y cruzar los datos con los desaparecidos. Según las cifras oficiales, la Guardia Civil ha contabilizado 32 expedientes de denuncias de desaparición activas llevadas a cabo por familiares, lo que implica un descenso de 9 casos respecto al balance anterior. Descenso de 9 casos porque se ha logrado cotejar el caso de 9 expedientes con gente que estaba sin identificar dentro de la morgue. Tenemos 214 muertos en Valencia, más otros 8 en otras 2 comunidades. Tenemos 32 desaparecidos oficiales, lo cual quiere decir que tienen abierto el expediente de desaparición porque se ha formulado la denuncia, y no solo eso, sino que la familia ha acudido a las oficinas abiertas ex professo para dar datos de ADN de los familiares con los que poder realizar el cotejo con los cadáveres. En estos momentos hay ya muy poquitos cuerpos que no hayan sido identificados, me parece que quedan 8 o algo por el estilo, y lo que sí hay es 32 desaparecidos, con lo cual quiere decir que hay cuerpos que aún no han sido encontrados. Continúa, por tanto, la labor de localización de fallecidos, de identificación de desaparecidos y de cotejo de los desaparecidos con los fallecidos que se van encontrando. Y bueno, pues al menos tenemos una serie de datos mínimamente seria, que es la que va publicando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia, que son los datos que da el Centro de Integración de Datos instalado una semana después de la catástrofe por el Gobierno. Continúan muchos pueblos de la zona pues sufriendo las consecuencias de la Dana. Hay todavía varias decenas de miles de personas que no tienen agua corriente. Se ha producido en las últimas horas pues un rifirrafe un poco absurdo entre la Generalidad Valenciana y el Gobierno, porque el Gobierno había recomendado no beber agua sin antes hervirla. La Generalidad Valenciana lo que ha recomendado es beber agua embotellada, cosa que por otra parte antes de la Dana era bastante común en toda la zona de Levante debido al alto contenido de cal que por aquellos lugares tiene el agua. No entiendo muy bien a qué ha venido ese pequeño rifirrafe que ha dado lugar a algunos titulares y que me parece un pelín absurdo. Vamos, un tema absolutamente menor. El caso es que lo que no se puede beber es agua del grifo sin más, por la posibilidad de contraer algún tipo de enfermedad. Y bueno, porque el agua me supongo yo que seguirá teniendo turbiedades. Siguen muchos pueblos todavía con toneladas de basura por las calles, siguen muchísimos locales y viviendas anegados por el barro, sigue la labor de limpieza y, por desgracia, pues una de las cosas que se ha vivido como catástrofe añadida a la catástrofe ha sido los saqueos. Ya tenemos datos de quiénes son mayoritariamente los saqueadores.
En mitad de la tragedia siempre hay quien busca lucrarse. Les hablamos ahora del perfil de los saqueadores que acuden a las zonas catastróficas de Valencia a intentar llevarse objetos de valor de casas y comercios afectados. Más de 200 personas han sido detenidas por pillaje y parece ser que siguen un patrón similar. Según el diario ABC, el perfil del delincuente es un varón de entre 25 y 45 años, de origen magrebí y con antecedentes. Hasta la semana pasada, los jueces de los 3 partidos judiciales más afectados, que son Torrent, Catarroja y Alcira, han recibido 62 arrestados por cometer delitos en este contexto de saqueos indiscriminados. Según la Guardia Civil, se han desplegado a 500 agentes de seguridad ciudadana de toda España en la zona para evitar que continúen esos saqueos. Hasta el viernes se han detenido a 107 individuos, muchos de ellos sorprendidos en plena faena en polígonos industriales. Hace falta ser especialmente malvado para dedicarse a saquear poblaciones, empresas, domicilios que han sido afectados por una catástrofe natural. Es algo que desde el principio comentamos pues que no era muy normal. En España no habíamos vivido ese tipo de comportamientos en otras catástrofes anteriores y la pregunta era ¿qué ha cambiado o está cambiando en España para que de repente veamos ese tipo de comportamiento antisocial? He dicho que hace falta ser especialmente malvado para hacer eso, pero también es posible que la gente, pues en fin, en todas partes sea igual de malvada, pero que haya crecido en entornos donde quizá los valores no son exactamente los mismos, en entornos donde a lo mejor otro tipo de virtudes, como la capacidad de competir violentamente con tu vecino de al lado, pues puede tener más sentido que en España. El caso es que el perfil general de los saqueadores de Valencia pues son varones magrebíes de entre 25 y 45 años y muchos de ellos con antecedentes penales. Esto plantea varias preguntas. Primero, ¿queremos ese tipo de cambio social en España? Yo personalmente no. Y soy un defensor a ultranza de la inmigración, pero obviamente de la inmigración que primero sea ordenada y segundo respete determinados valores de la sociedad española, como por ejemplo que después de una catástrofe natural no se saquea una casa o una empresa de ninguno de los afectados. Segunda cuestión que plantea el asunto: ¿qué medidas se van a tomar con estos saqueadores? Porque resulta que muchos de ellos tenían antecedentes. ¿Qué hacían en España todavía? ¿Por qué seguimos en España aguantando a delincuentes de origen magrebí en lugar de ponerlos en su país para que los disfrute el sátrapa marroquí o el gobierno argelino o quien quiera que sea el país de origen de estos saqueadores? No sé, yo creo que procedería a la expulsión inmediata de todos aquellos que hayan cometido alguno de estos actos. Y en caso de que alguno de ellos hubiera obtenido la nacionalidad española, creo que urge comprobar todos los extremos de esa concesión de nacionalidad, más que nada por ver si hay algún tipo de irregularidad. Ya hemos comentado alguna vez en el programa que resulta muy llamativo que la Constitución marroquí no permite a nadie renunciar a la nacionalidad marroquí. Por otro lado, según las leyes españolas, no se puede tener doble nacionalidad española y marroquí, con lo cual, pues creo que sería una buena medida comprobar las solicitudes y concesiones de nacionalización de todos los ciudadanos procedentes de Marruecos. Consta el certificado de que se les ha dado de baja como nacionales marroquíes antes de darles de alta como ciudadanos españoles. Pregunto.
porque parece que hay una cierta incompatibilidad entre lo que dicen las leyes marroquíes y las leyes españolas, lo cual plantea la pregunta de si se han concedido nacionalidades en fraude de ley. Bueno, ya saben ustedes que mientras que la Asociación Juvenil de Vox, Revuelta, y el sindicato de Vox, Solidaridad, se dedicaban a coger la pala para quitar lodo o a coger camiones para llevar ayuda a Valencia, pues en el otro extremo del arco político estaban muy ocupados preparando manifestaciones contra Mazón, y el sábado se tuvo lugar una en Valencia que acabó como el Rosario de la Aurora, con un intento de quemar la Puerta de la Generalidad, destrozos en un edificio del siglo XV, enfrentamientos y agresiones a la policía. Vamos, que los que no dan un palo al agua parece que sí que la bronca les gusta. Vamos, ayudar en una catástrofe no, pero tratar de aprovecharla sí. ¿Y qué dice el gobierno de lo que hacen sus socios y probablemente sus afiliados? Pues escuchan. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana rebaja a incidentes aislados la violencia del sábado. La socialista Pilar Bernabé dice que no piensa hacer categoría de los disturbios en la manifestación. Podemos decir que fue una manifestación que transcurrió de forma enormemente mayoritaria, de forma pacífica, donde decenas de miles de personas transmitieron su dolor. Y yo, permítanme, que del incidente yo no voy a hacer categoría. Se produjeron unos incidentes aislados que la policía detuvo y contuvo. A raíz de eso, efectivamente, se han dado resultados. Hay 4 personas detenidas, 13 personas identificadas y como consecuencia del trabajo de las fuerzas y cuerpos y de la Policía Nacional, hay 31 policías heridos. Desde el Partido Popular, su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, sí se refirió este domingo a los disturbios de Valencia en una rueda de prensa celebrada en Génova. Es cierto que dentro de esa manifestación también hemos visto situaciones que son condenables. Debemos condenar la violencia. 31 policías han sufrido heridas y hemos visto cómo se intentó prender fuego a la puerta del ayuntamiento. Pero lo importante, el máximo respeto a los participantes y a las expresiones de dolor de los valencianos y del resto de los españoles, por supuesto. Nuestro trabajo es dar respuesta, confrontar, y el vandalismo jamás será la solución. En este contexto, el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, rechazó calificar comportamientos que no se merecen las víctimas ni el pueblo valenciano por respeto a los que sienten ese dolor y esa frustración. O sea, por ver un poco los criterios de medición del gobierno. Un vecino le da un palo al coche que acompañaba a Pedro Sánchez y eso son tramas de organizadas de ultraderecha. Pero una serie de energúmenos en la manifestación convocada por la izquierda, que lleva 10 días mirando la tragedia desde el sofá de su casa, termina con 31 policías heridos, y esos son incidentes aislados de los que la delegada del gobierno no va a hacer categoría. Bueno, pues chimpún. Lo de la manifestación de Valencia del sábado pues fue un auténtico aquelarre. Hubo gente que llevaba pancartas contra Mazón y contra Sánchez y la organización les obligó a quitarlas porque iban provocando. Es decir, que era una manifestación convocada exclusivamente contra el gobierno de la Generalidad de Valencia. De hecho, lo curioso de la manifestación es que fue convocada a las 24 horas o 48 horas de haberse producido la catástrofe. Es decir,
sin tener ni siquiera un solo dato de qué había pasado o no había pasado, ya estaba convocada la manifestación, insisto, mientras en el otro extremo del arco político, pues la gente cogía las palas, los volantes, los trailers y se dedicaba a tratar de ayudar a los damnificados. Lo gracioso es que la manifestación, que fue relativamente numerosa, pues estuvo animada con la llegada de autocares, por ejemplo, desde Cataluña, fletados por la Asamblea Nacional Catalana. Allí estaba Lluís Llach, el cantautor. Veía un tuit ayer muy gracioso, donde se ve a Lluís Llach manifestándose contra el plan hidrológico nacional hace años y ahora manifestándose contra las consecuencias de haber derogado el plan hidrológico nacional. ¿Qué quiere decir la manifestación de Valencia? Pues es la constatación de lo que les vengo diciendo desde hace días, desde el minuto 1. La izquierda se puso en marcha para tratar de utilizar la catástrofe de Valencia con un doble sentido. Primero, alejar el foco de la corrupción de Sánchez, alejar el foco de los casos de acoso sexual en Sumar, y tratar de cambiar de tema. Y segundo, aprovechar, como hacen siempre, la catástrofe para tratar de redirigir el odio hacia sus rivales políticos. Lo que pasa es que esta vez pues no les ha salido muy bien la jugada. Y no les ha salido muy bien la jugada porque al final lo que queda en la mente de la gente es que mientras que unos se manifiestan contra la Generalidad Valenciana, y exclusivamente contra la Generalidad Valenciana, otros pues dan el callo para tratar de ayudar a los valencianos. Luego veremos que eso está teniendo efecto en las encuestas de intención de voto. La gente no es idiota. Y en la manifestación de Valencia, pues, hombre, había gente. No todos eran venidos de Cataluña al llamado de la Asamblea Nacional Catalana. No todos eran venidos de otras partes. Había muchos valencianos, e incluso había valencianos que pues pudieron ir de buena fe a una manifestación donde su presencia se utilizaba para tratar de alcanzar los objetivos políticos de un gobierno que desde el principio racaneó la ayuda a Valencia para así poder hacer su campaña contra la Generalidad Valenciana. ¿Representa el sentir mayoritario de los valencianos esa manifestación? En absoluto. Muchos de los que estaban en esa manifestación pues son aquellos que perderán sus cargos o que los han perdido, o perderán sus chollos o los han perdido, pues a raíz de dejar de patrimonializar ciertas cuotas de poder. No representan en absoluto a los valencianos. A los valencianos lo representan quienes están ayudando a los demás a limpiar las calles, ayudando a los demás a tener los suministros que necesitan, e incluso ayudando a los bomberos con material y con expertise. Veía ayer un tuit donde la gente de Revuelta y Solidaridad pues hacía entrega a bomberos en algún pueblo de mangas para la extracción de lodo, que curiosamente pues las autoridades no les habían dotado de ellas. En fin, lejos de ser una mala señal la manifestación de Valencia, a mí desde el punto de vista meramente político, pues me parece una señal excelente. Ha dejado una imagen en la retina, por contraste con otras actitudes, que es demoledora para la izquierda valenciana y para la izquierda española en general. Un último comentario. Yo veo de vez en cuando en Twitter a gente diciendo: ah, por Dios, la izquierda utilizando políticamente una catástrofe. No. Eso no es un argumento. Eso, con todos los respetos, es una chorrada. Las catástrofes, como cualquier otra cosa, se pueden y se deben, en caso necesario, usar políticamente. Hay que extraer lecciones políticas de la catástrofe. Si la manifestación de Valencia es rechazable
Y si la manifestación de Valencia yo creo que es contraproducente para la izquierda, no es porque extraigan consecuencias políticas, sino porque tratan de lanzar a la opinión pública las consecuencias políticas equivocadas. Es decir, tratan de centrar el tiro en la inutilidad de la Generalidad Valenciana, pero dejando de lado la negligencia posiblemente criminal del gobierno de la nación, que retrasó la ayuda todo lo que pudo. Extraer consecuencias políticas está bien y es estupendo, y en muchísimos casos absolutamente necesario. Lo que es infumable es tratar de redirigir el odio hacia el lado equivocado. Es decir, extraer consecuencias políticas no es criticable en sí mismo. Hacer un uso político de lo que ha sucedido en una catástrofe no es criticable en sí mismo. Lo que es criticable es el uso que se hace. ¿Qué uso? Cuando se trata de manipular la realidad y de redirigir el odio hacia quienes pues posiblemente sean negligentes, pero no criminales, pues hombre, entonces no estamos ante algo que sea malo por extraer consecuencias políticas, sino que es malo por pretender manipular a la opinión pública. España niega la entrada de un contenedor que presuntamente llevaba armas a Israel. El puerto de Algeciras denegó el permiso para atracar a un portacontenedores de Maersk. La compañía insiste en que la carga que iba a transbordarse en el puerto no contenía armas ni municiones militares. Según el diario El País, el gobierno español decidió vetar la escala por presuntamente llevar esas armas israelíes en su cargamento. De esta manera, Pedro Sánchez intenta convencer a sus socios europeos de unirse al reconocimiento de un Estado palestino y desde principios de año ha denegado el permiso de atracar en sus puertos a barcos que transporten armas a Israel. El portacontenedores ha sido finalmente desviado a Tánger y ya va rumbo a Omán. Total, que el gobierno de Sánchez continúa alineándonos con el frente terrorista. Después del pogromo del 7 de octubre, pues Sánchez ha hecho todo lo que ha podido para sostener al frente terrorista de Hamás y de esa agencia de la ONU para los refugiados de Oriente Medio que hemos visto no con demasiada sorpresa que era la principal financiadora de los esfuerzos terroristas de Hamás. No ha escatimado gestos Pedro Sánchez. Ha reconocido al inexistente Estado palestino saltándose el consenso europeo, ese consenso europeo que tanto invoca en otras ocasiones cuando no le interesa hacer algo. Ha prohibido que circulen, que atraquen en puertos españoles los barcos que llevan armas a Israel, porque considera que Israel no tiene derecho a defenderse de los ataques terroristas. Y bueno, al final, pues para nada, porque el carguero dice: no me dejan atracar en Algeciras, pues atraco en Tánger. Negocio para Tánger que Algeciras pierde. Bueno, pues ya está. Pero Sánchez ya se ha puesto una medallita ante ese circuito de Serie B donde aspira a colocarse una vez que deje la Moncloa, que afortunadamente creo que será más antes que después. Ya no se puede colocar en el circuito de la gente respetable, así que pues va a seguir los pasos de Zapatero y para ello está lanzando mensajes lo más radicales posible. Bueno, pues nada, chico, Sánchez, adelante con los faroles. A Israel no le dañas con eso. Lo dicho, pues que no me dejan atacar en Algeciras, atraco en Tánger. A quien dañas es, pues, a tu partido, a ti mismo y, iba a decir que a España, pero afortunadamente creo que en Israel entienden perfectamente que no es cuestión de España, es cuestión de Sánchez. Sánchez continúa trabajando para alinearnos con el frente terrorista. Bueno,
hay otra gente en España que afortunadamente tiene unas ideas un poquito menos malvadas. No sé si tenemos... vale. Bueno, pues hasta aquí las noticias de las 7. Luego les hablaremos de otras